Diálogos con la actualidad. La entrevista. En presencia universitaria por la noche. 8 de la noche con 35 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora en esta sección de la entrevista tenemos el gusto de platicar con Miguel Nava Alvarado, defensor de derechos humanos, abogado, ex ombudsman de la entidad, quien va a hablar de un tema muy importante, un tema que conmocionó a México y que sigue también dando mucho de qué hablar, el tema de la guardería ABC, el incendio que sucedió hace 14 años. Pero bueno, vamos primero a saludar a Miguel Nava. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy buenas noches, licenciado Miguel Nava. Si nos pudiera platicar primero un poco el contexto, recordando lo que sucedió hace 14 años en Hermosillo, Sonora, ya lo refiere mi compañera, una situación que conmocionó a todo México. Si nos pudiera platicar primero qué es lo que sucede y también para comenzar con la reflexión de qué manera es en la que pues se violan estos derechos humanos. ¿Cómo no? El 5 de junio fue un viernes, 5 de junio de 2009, al mediodía, bueno, en la tarde, después de las 12:30 de la tarde, se da un incendio en una guardería denominada ABC en Hermosillo, Sonora, cuyo resultado es fatal, porque aunque no murieron todas las niñas y niños ese día, sí murieron la gran mayoría, pero no todos, resulta con un saldo trágico de 49 niñas y niños fallecidos, 25 niños, 24 niños, y de estos 100 sobrevivientes lesionados. De los lesionados, 10 con lesiones permanentes y discapacitantes. Y lo más grave de este asunto es que a 14 años de la tragedia no hay una sola persona en la cárcel, por cuanto hace la materia penal. Pero cuanto hace el área administrativa, lo que se denomina la reparación integral del daño, que se denomina así porque sabemos que no se puede reparar el daño de una persona que perdió la vida, un bebé, una bebé, tampoco quien tiene amputaciones o daño neurológico, pues así se le llama en el ámbito de derecho, tampoco se ha cumplido con las resoluciones que ya han ganado todos los padres y madres de familia, al menos los 40 núcleos familiares que yo represento. En este contexto actual, ¿usted qué considera que busca, más bien que abone a que siga la impunidad, como menciona, a que ninguna persona esté en la cárcel, a que no haya responsables y que tampoco exista esta reparación del daño para los padres y madres? Bueno, lo que abona en este caso, como en la gran mayoría de casos en nuestro país, es que tenemos un muy endeble Estado de Derecho. O sea, la justicia es una justicia al azar, es una justicia a modo. A algunos les llega y a otros no les llega. En este caso, la guardería ABC, imagínense nada más que yo siendo queretano, me contratan personas de Sonora, porque de entrada los abogados que llevaban sus asuntos al principio de la tragedia los traicionaron. Es tal el poder corrupto del gobierno, y en este caso los gobiernos municipal de Hermosillo, estatal de Sonora, el propio gobierno federal, que a lo largo de distintas administraciones, por ejemplo, hablando de la Administración Pública Federal, esto se sucedió cuando era el PAN el gobierno federal, le siguió el PRI y ahora es Morena, sigue teniendo influencia las personas que eran dueñas de la guardería. El poder económico y político es enorme e influye mucho en las decisiones que toman los jueces, los magistrados e inclusive los ministros de la Suprema Corte, porque recordemos que este asunto, durante un buen lapso de tiempo, se pidió que la Corte atrajera el asunto para que hubiera más imparcialidad. Al final lo atrae la Corte y la Corte determina reducir las condenas que ya tenían las personas que cometieron el delito de homicidio culposo y lesiones culposas, le reducen las condenas. O sea, de nada sirvió que el asunto lo tuviera la Corte, porque lo único que hizo fue estudiarlo, decir que les bajaron las penalidades y lo volvió a regresar a Sonora. Por cuanto hace la reparación integral del daño, que no necesariamente tiene que ver con cuestiones económicas, sino cuestiones de restitución laboral a los padres y madres. Hay unos que quedaron afectados, pues imagínense una niña que pierde 9 dedos, otra que está amputada, niñas que están, o niños que están prácticamente quemados todos, pues entonces su vida no es igual. Los sobrevivientes, me refiero, que los sobrevivientes pasan sus vacaciones, sus días festivos en cirugías plásticas y ahora van más de 23, algunos más de 30 otros, porque su vida ya no va a ser normal.
Y esta reparación en lo que hace la medida de rehabilitación, pues tampoco se da muy bien. Las medidas de rehabilitación, la disculpa pública, que es la medida de satisfacción, los memoriales, vimos cómo se arrancaron las cruces que estaban enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un acto político donde personas apoyaban a la Corte, personas apoyaban al gobierno, y este memorial que tenían los padres y madres lo arrancan. Afortunadamente lo logramos rescatar en parte, y el domingo pasado, que fue 4 de junio, pues instauramos de nuevo el memorial y ahí está. Pero todas estas situaciones han venido dándose. ¿Por qué? Por el incipiente Estado de Derecho que existe en nuestro país y porque tenemos una procuración de justicia e impartición de justicia a modo. En este caso en la tragedia, pero también, bueno, en el ámbito federal, en las entidades federativas y en otros muchos asuntos. Y algo que también es muy delicado y muy grave es que al final los gobiernos terminan lucrando, fíjense nada más, lucrando con las tragedias. Corrupción a lo largo y ancho del asunto de la guardería ABC, porque imagínense, con más de heridos, las compras que no hace el Instituto Mexicano del Seguro Social durante 14 años, obviamente todas estas compras aumentadas con moches, entonces se vuelve un caos. En resumen, el asunto de la guardería ABC, que ya para muchos se les está olvidando, tiene amnesia, tiene dos características: la corrupción y la impunidad. Y en ese sentido, usted, licenciado, ¿cuál consideraría que es la importancia o la relevancia, o en ese sentido también la intervención de instancias, dependencias como la Defensoría de los Derechos Humanos? ¿Usted cree que sí colabora de la mano de las personas que viven estas tragedias, o ahí cuál podría ser su percepción, usted que también es abogado defensor de los derechos humanos? Miren, en este caso no entra una comisión de derechos humanos de Sonora, porque eso fue un asunto donde estaban las autoridades federales, entró el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero lo que sí le puedo decir claramente es que la recomendación que emitió el 31 de julio del 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fíjense, 31 de julio de 2009, el próximo 31 de julio, se van a cumplir 14 años de esa recomendación, que por cierto es emblemático, porque el número de la recomendación es la 49 de 2009, hoy no la da por cumplida. O sea, a 14 años tampoco han dado por cumplida la recomendación cuando están tres autoridades señaladas: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobierno del Estado de Sonora y autoridades del municipio de Hermosillo. No está cumplida. Por cuanto hace la pregunta, no quiero ser evasivo de lo que es la Defensoría de Derechos Humanos, que me honré en presidir durante 5 años, pues le puedo decir que aunque no tiene que ver con el caso de la guardería ABC, sí tiene que ver con otros muchos casos, pero hoy la Defensoría o la administración pasada no sirven absolutamente nada, porque los peleles que tienen puestos como presidente, ahora la presidenta pasada, lo único que hacen es defender al gobierno del Estado, como hoy también lo hace la CNDH a través de Rosario Piedra, Ibarra Piedra, al presidente de la República. O sea, se han vuelto inútiles las comisiones de derechos humanos en las entidades federativas y en el ámbito federal. Son nada más una nube de humo para tapar las fregaderas y las violaciones de derechos humanos que hay en el país, y en Querétaro muchísimas también. Pues desalentador. Sin embargo, aquí también sería invitar pues al auditorio que nos acompaña, y también pues para finalizar un poco esta entrevista, si nos pudiera ayudar con una reflexión acerca de pues este contexto político social actual respecto a la situación actualmente pues del país, y también en relación a los hechos de hace 14 años. En el caso de los hechos de hace 14 años, pues ojalá que las personas que nos ven, nos escuchan, no tengan amnesia, porque es increíble, fíjense bien, increíble que 49 vidas se hayan perdido por la corrupción y que siga a 14 años en la impunidad. O sea, es frustrante como litigante, como abogado, como mexicano, como padre de familia, saber que llevas a tu hijo. Todos los niños y las niñas que hoy ya no están con nosotros cenaron con sus papás el día 4 de junio de 2009. Los papás darían la vida porque fuera ese 5 de junio a las 7 de la mañana y jamás haber llevado a sus chiquitos, a sus chiquitas a ese infierno. Pero ya sucedió, y que no haya nadie en la cárcel y que se nos olvide, y que la política pública, sin importar el partido que esté en el gobierno, sea completamente contraria a los derechos del niño o de la niña, eso es verdaderamente lastimoso. Mi exhorto a la sociedad, a la ciudadanía, es: no hay que olvidar, y recuerden que los derechos humanos no se dan por generación espontánea,
tienen que ser un reclamo social, en este caso de la guardería, como todos los demás derechos humanos que en nuestro país siempre estamos en crisis. Ahora platicamos de esta tragedia, pero podemos platicar de cualquier otro caso más. Tienen que salir a reclamársele a las autoridades, porque las autoridades lo único que van a hacer va a ser dar un discurso político y decir que todo está bien, que no pasa nada, cuando ni siquiera saben cómo se comen los derechos humanos, por decirlo de alguna forma. Pues muchísimas gracias, doctor Miguel Nava Alvarado, por permitirnos estos minutos y por supuesto compartir con nosotros esta reflexión. Muchas gracias a ustedes y al auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con más